Buenos días, doctor, buenos días, chicas. Como saben, a mí me toca hablar sobre la fisiología del ECMO, ¿no? El ECMO es un tratamiento, ¿no? Que se utiliza como soporte, como soporte mecánico en falla pulmonar y también en falla cardíaca. ¿No? Pero aquellos pacientes que no responden a un tratamiento convencional óptimo. Este tratamiento o este soporte que da el ECMO dura más o menos un tiempo de una semana a 4 semanas, mientras que el pulmón se va mejorando. Acá en esta figura que he puesto es el soporte mecánico de ECMO. Acá se puede ver cómo la cánula que está insertada en la cava superior o en la aurícula izquierda del paciente, no en el caso de un niño que tiene doble lumen, va a la bomba, de la bomba se dirige la sangre venosa al oxigenador, ahí la sangre se vuelve arterial y luego regresa por la carótida, por la arteria carótida. O también, bueno, me estoy confundiendo, disculpe, ese sería en un ECMO venoarterial. En cambio, en un ECMO venovenoso, como es en el caso de nosotros, va a regresar a la aurícula izquierda. Ujú. El siguiente, ya, acá el intercambio gaseoso de la circulación nativa. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto en el ECMO como en nuestro propio organismo, ¿no? El intercambio de gases se produce de una manera similar. Acá dice, el intercambio gaseoso durante el soporte de vida extracorpórea requiere la compresión de factores que determinan la entrega de oxígeno y la regulación de CO2 en la circulación nativa. Como nos explicaba el doctor, ¿no? Me acuerdo que él nos decía que nosotros normalmente respiramos el aire del medio ambiente, que sabemos que el aire del medio ambiente está compuesto por oxígeno, por óxido, por nitrógeno y un poco porcentaje de otros gases. En estas condiciones, la presión arterial atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, es de todo en general, pero como el oxígeno solamente es el 21%, entonces haciendo una regla de tres simple, vemos que el oxígeno está a una presión de 159 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros respiramos, ingresa el oxígeno por las vías respiratorias, por la nariz, la laringe, la tráquea, que esto es para nosotros donde no hay intercambio, ¿no? Es una zona de conducción del oxígeno, pero vamos inspirando y vamos expirando, y al expirar sale el CO2, ¿no? Al igual que algunas gotitas de agua también, y eso hace que el oxígeno no ingrese ya a una presión de 159 aproximadamente, sino que va disminuyendo y llegando al alveolo a una presión de 104 aproximadamente, entre 100 y 104. Una vez que llega este oxígeno al alveolo, ¿no? Donde también se encuentra el vascular, va a haber un intercambio. El alveolo que está lleno del contenido de oxígeno, con una presión más o menos de 100, y el vaso, un vaso sanguíneo, ¿no? Que tiene una cantidad de oxígeno de más o menos 40% y una cantidad de anhídrido carbónico, CO2 en la sangre, ¿no? Venosa, que también está en mayor cantidad que lo normal, hacen el intercambio
y llegan a un equilibrio, ¿no? Entonces, esta sangre que es venosa se va a convertir en sangre arterial, cuyas presiones van a cambiar. De lo que tenía una presión de oxígeno en la sangre venosa de 40, ahora a sangre arterial se ha convertido a una presión de 100, igual que la presión venosa de CO2, ¿no? De 45 que ha estado alto, viene a ser a 40, que es lo normal, ¿no? Su presión parcial. El siguiente. Entonces, acá en esta figurita he querido poner, ¿no? Cómo se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Eh, Acá vemos el oxígeno, ¿no? El alveolo, que está lleno de oxígeno. Y acá viene la vena, bueno, el vaso que va a hacer el intercambio, ¿no? Que son los capilares, que van a hacer el intercambio. ¿Cómo viene la sangre que contiene hemoglobina, ¿no? Que está con abundante cantidad de anhídrido carbónico, ¿no? Va por la presión del oxígeno de mayor concentración en el alveolo a menor concentración en la sangre venosa, entonces hacen el intercambio y se va convirtiendo a sangre arterial, ¿no? Oxigenada. Eh, Acá también igual pasa en el oxigenador. Esto es en las personas, ¿no? Y cuando el paciente no pueda ventilar bien, entonces utiliza este mismo mecanismo. Entonces la sangre sale de la aurícula izquierda, ¿no? De la vena cava inferior, va la sangre venosa, llega a la bomba, de la bomba pasa para el oxigenador. Antes de llegar al oxigenador, acá nosotros tenemos que controlar la presión de oxígeno, ¿no? Preoxigenador, para saber con cuánto de oxígeno está ingresando la sangre y cuánto de CO2. Entonces la membrana del oxigenador hace el intercambio, ¿no? La hematosis, igual como en lo que hemos visto anteriormente. Entonces, esta sangre ya arterial regresa a la aurícula izquierda. El siguiente, por favor. Entonces, hablábamos, acá tengo un dibujito, este dibujo del corazón, ¿no? Donde se encuentran las cuatro cavidades, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Vemos cómo la vena cava inferior y acá la superior, entonces, cómo están canuladas, ¿no? Interiormente, la canulación que va a drenar la sangre venosa a la bomba, su cánula va a la cava inferior, ¿no? A la vena cava inferior. Y el que va a regresar está dentro de la aurícula derecha. Entonces, con respecto a la presión parcial de oxígeno en el sistema venoso, es de 40 miligramos de mercurio. Y eso equivale a una saturación de hemoglobina de 75%. Eh, el oxígeno prealveolar puede ser medido en la arteria pulmonar como llamada como saturación venosa de saturación mixta de oxígeno, y de la vena yugular interna la que le llama como saturación de oxígeno venoso central. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros al tener la sangre venosa, antes que ingresa al oxigenador, donde veíamos acá, por ejemplo, sí, acá en este dibujo, antes de ingresar al oxigenador, nosotros medimos la presión, ¿no? De la cantidad de sangre. Entonces, acá lo que nos dice la literatura es que en la arteria pulmonar es una saturación mixta, porque viene pues de la vena cava superior e inferior, ¿no?
es una saturación mixta y más o menos su saturación es de 75%, porque es una, es un oxígeno venoso. Pero es imposible medir la saturación de la arteria pulmonar, entonces nosotras la vamos a medir, o bueno, vamos a medir en la yugular interna, que es pues el acceso que está saliendo de la cánula, ¿no? Ese ya sería post-oxigenación. Bueno, entonces, no, perdón, ya, de la, de la, de la yugular, ¿no? Que de la vena yugular sí le podríamos medir. Ya esa saturación se le llama oxígeno venoso central. Ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, decimos que la sangre venosa drena de la vena cava, de la vena cava inferior o también de la vena cava superior al circuito del ECMO. Así, la saturación preoxigenador representa una estimación de saturación venosa central. Este tipo de conexiones que me olvidaba decirles, este tipo de la canulación hace que haya menos recirculación, ¿no? Que eso disminuye la eficacia del oxigenador. Mm, la siguiente. Entonces, para ver la saturación de oxígeno vamos a hablar del contenido arterial y la hemoglobina. El contenido de oxígeno se refiere a la cantidad del oxígeno en grados, ¿no? La cantidad de oxígeno que se encuentra en la arteria. Y también vamos a encontrar cantidad de oxígeno también en la vena, ¿no? La suma de estos dos, ¿no? Que va a darnos el total de la cantidad de oxígeno de nuestro organismo. Pero la cantidad de oxígeno en la hemoglobina es de 98.5% y lo que encontramos en el plasma es de 1.5%. Entonces, el contenido de oxígeno es la cantidad de oxígeno por una unidad de sangre, miligramos por decilitro. Acá en esta figura vemos que la presión de oxígeno normal en una arteria, acá en este dibujo está la vena, la rayita, la vena, ¿no? Las rayitas entrecortadas y la arteria. Y en la línea vertical está el oxígeno, la cantidad de oxígeno, ¿no? La cantidad de oxígeno de 10, de 15 y de 20. Y acá en la horizontal está la presión de oxígeno, desde lo normal, que sería en la arteria más o menos más de 90, a la venosa, que generalmente la encontramos en 40, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Y cómo nos va a dar la saturación, no? La saturación cuando estamos en la arteria, la saturación va más de 90%. Y cuando estamos en la vena, está en 35% más o menos. Pero, ¿cómo influye en la hemoglobina, no? Acá en la figura, cuando una hemoglobina está en cero, entonces vemos que cuando tiene una presión de oxígeno, por ejemplo, de lo normal 90, entonces su cantidad de oxígeno no es nada. Cuando tiene el paciente una hemoglobina de 7.5, entonces en el lado arterial la cantidad de oxígeno llega cerca a 10 y en la cantidad venosa llega cerca a 8 aproximadamente. Ahora, cuando el paciente tiene una hemoglobina de 10, la cantidad de oxígeno aumenta a un 14 o 13 por 13, ¿no? Y la cantidad venosa está como en 12 o algo así. Y cuando está la hemoglobina en 15, que es lo normal, ¿no? O lo ideal, entonces la cantidad de oxígeno está en 20, es lo normal. Y en la vena
aproximadamente ya se queda, ¿no? Se queda en 15. Entonces, eh, vemos cómo la hemoglobina influye mucho en la presión, en la cantidad de oxígeno y más la saturación que nosotros tomamos, por más que la presión de oxígeno sea bastante, va a seguir saturando bien, ¿no? 90, más de 90. El siguiente, por favor. Eh, entonces, el contenido arterial y la hemoglobina, ¿no? Cada gramo de hemoglobina, cuando está totalmente saturada, se une con 1.4 milímetros de oxígeno. La relación de hemoglobina saturada de oxígeno, que es la oxihemoglobina, con la hemoglobina total es conocido como saturación de oxígeno, cuando es medido periféricamente. Una pequeña cantidad de oxígeno es llevado a los tejidos disueltos por el plasma. Esta cantidad es medida por los análisis de sangre que nosotros tomamos, ¿no? La presión de oxígeno, usado para valorar la severidad de la lesión pulmonar. Pero es una mínima cantidad porque la mayor cantidad la tiene la hemoglobina. Acá en esta figura se ve como el vaso, ¿no? La sangre que contiene la hemoglobina, ¿no? Los glóbulos rojos que contienen a la hemoglobina, cada glóbulo rojo, ¿no? Contiene cuatro, una cantidad de oxígeno, ¿no? Cuatro cantidad de oxígeno. O sea, este glóbulo rojo está saturado de oxígeno. Y al nosotros saturarlo con el oxímetro, marca 98 independientemente de su hemoglobina. Si la hemoglobina está a 6, pero este glóbulo rojo está saturado con 4 unidades de oxígeno, igual nos va a salir 98, ¿no? Eso se refiere. Siguiente, gracias. Siguiente, por favor. Entonces, el contenido arterial de oxígeno, y acá vemos la primera ecuación, ¿no? Y la hemoglobina. Esta ecuación nos habla sobre la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a encontrar en el organismo, va a ser igual a 1,34 por la hemoglobina que tiene el paciente por la saturación, ¿no? Y el otro compartimento donde encontramos también oxígeno más la presión de oxígeno que en, está en el plasma por la constante 0.03. Entonces, el contenido arterial de oxígeno normal es de 20 gramos por decilitro, que lo vimos anteriormente en el gráfico también. Y el contenido de sangre venosa normal es de 15 gramos por decilitro. De manera similar, en el soporte de vida extracorpórea también es similar, ¿no? Los gases pre y postoxigenador se utilizan para calcular la cantidad de oxígeno pre y postoxigenador y así valorar la eficacia del oxigenador, ¿no? Porque eh, no puede haber tanta diferencia, ¿no? Ahora lo vemos eso en un momentito. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de entrega y consumo de oxígeno. La entrega de oxígeno está representado por DO2, ¿no? La entrega de oxígeno quiere decir que qué cantidad de oxígeno nosotros necesitamos. Es una unidad de oxígeno que se entrega a los tejidos por una unidad de tiempo y determinado
por el contenido de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco. Entonces, la entrega de oxígeno que necesita nuestro organismo va a estar dado por la cantidad de oxígeno por nuestro gasto cardíaco. Eso es lo que necesitamos. Ahora, con una cantidad arterial de oxígeno y un gasto cardíaco normal, que es 5 litros por minuto, la entrega de oxígeno, sacando esta ecuación, es 1000 mililitros por minuto. La cantidad de oxígeno siempre es constante. Tanto el gasto cardíaco debería aumentar para alcanzar las demandas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros necesitaríamos mayor cantidad de oxígeno, cuando realizamos alguna actividad física que es más notoria, o para una actividad extra que podríamos realizar. Entonces, ahí vamos a demandar mayor cantidad de oxígeno y eso va a ser incrementado, se va a incrementar nuestra frecuencia cardíaca para aumentar nuestro gasto cardíaco, ¿no? Entonces, acá vemos la fórmula del gasto cardíaco, que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El siguiente, por favor. Entonces, la entrega de oxígeno requerido está basado en el consumo de oxígeno de los tejidos. Entonces, el consumo de oxígeno de los tejidos está representado por VO2, manteniendo bajo condiciones fisiológicas normales de 4, ¿no?, de entrega de oxígeno y 1 de, de consumo de oxígeno a 5 a 1. Entonces, basadas en el principio de Fick, que refiere que la cantidad de oxígeno absorbido a través de los pulmones es igual al consumo de oxígeno. La producción de anhídrido carbónico, o CO2, la producción es el consumo, ¿no? El VO2 igual al consumo de CO2. Entonces, acá en la ecuación, el consumo de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia entre el oxígeno arterial y venoso en los pulmones. Todos los tejidos corporales funcionan, ¿no? Nuestros órganos, ¿no? Nuestros órganos funcionan combinando, ¿no? O sea, ¿qué necesita nuestro organismo, nuestras células para que puedan realizar sus actividades? Necesitan oxígeno y glucosa. Ellos producen energía y calor y también producen como sustancia de desecho el CO2 y el agua mediante la expiración, ¿no? Y eso se llama metabolismo. Entonces, el metabolismo está de la mano con el consumo de oxígeno y está determinado por la medición de la cantidad de oxígeno consumido por minuto. Entonces, a eso le llamamos el consumo de oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, la tasa del metabolismo en los niños es 4 a 6 centímetros cúbicos por kilogramo por minuto y la tasa metabólica en los infantes de 5 a 8 centímetros cúbicos por kilogramo por minuto. El metabolismo es controlado por el cerebro. El incremento o la disminución del metabolismo depende de las actividades que realizamos y de otros factores como puede ser el estado de salud del paciente cuando tiene fiebre o cuando está con hipotermia también. Va a disminuir, ¿no?, el metabolismo. Entonces, vemos la fisiología del ECMO, ¿no? El ECMO es un soporte de vida extracorpórea para pacientes con falla respiratoria. Está basada en los mismos principios que el intercambio gaseoso de la circulación nativa
con el movimiento de gas determinado por la gradiente parcial de oxígeno. Esta gradiente parcial de oxígeno se refiere, cuando hemos visto al alveolo, la cantidad de oxígeno que tiene, cerca de 100, y la sangre, el vaso, que tiene mínima cantidad. Entonces, donde hay mayor gradiente es en el alveolo, que va a pasar al menor gradiente, que es el vaso sanguíneo que está pasando por ahí, ¿no? Este método soporte de vida extracorpóreo veno-venoso, el circuito funciona como un pulmón artificial, actuando en serie con la circulación nativa del paciente. Los pulmones están en el mejor escenario, solo funciona parcialmente. La mayor parte del intercambio gaseoso ocurre, ocurre en la membrana del oxigenador. Entonces, eh, el pulmón enfermo, ¿no? Va a hacer el intercambio en poca cantidad, y la mayor cantidad de intercambio gaseoso se va a llevar a cabo en el ECMO, ¿no? Específicamente en el oxigenador. Y de esa manera se va a recuperar el pulmón enfermo, ¿no? Hasta que se mejore y se recupere, y ahí va a volver a funcionar como siempre. El siguiente, por favor. Entonces, el soporte de vida extracorpóreo veno-venoso, ¿no? Es drenado la sangre venosa del paciente por la vena cava inferior, bombeando a través de la membrana del oxigenador, y luego retorna esta al sistema venoso, ¿no? eh, a- Como en todo tipo de soporte, de soporte de vida extracorpórea, el intercambio de gaseoso ocurre en el oxigenador por difusión del oxígeno y del CO2 a través de la membrana. Entonces, el oxigenador que se utiliza en el ECMO es similar al que realiza el intercambio de oxígeno entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Es similar, ¿no? Y eso sería todo. Más bien, si hubiera alguna pregunta, por favor. Gracias.